En el papel que juega la credibilidad de los periodistas, yo creo que es muy importante siempre ser capaces de informar a las personas que reciben la información que uno elabora, informar convenientemente quién es aquel que emite el mensaje, ya sea informando de quiénes son los dueños del medio, informando el papel que tienen las subvenciones públicas o la publicidad institucional en la capacidad del medio de emitir el mensaje, porque, bueno, es que curiosamente nos hemos acostumbrado a que eso no sea así, cuando es que siempre que hablamos con una persona, cuando interactuamos con una persona, pues queremos saber quién es. Pues en un medio de comunicación yo creo que eso es fundamental. Por suerte, cada vez más la gente es más sensible a querer saber quién es el emisor. Y creo que para ganarnos o reganar el aprecio o el respeto de la ciudadanía hacia los periodistas, una obligación es enseñar todas las cartas. Y yo creo que la de las subvenciones, la de la propiedad de los medios es fundamental. En nuestro caso, cuando empezamos a preguntar sobre lo que estaba pasando en la sanidad, uno de los principales obstáculos que encontrábamos era que los responsables de la sanidad no nos daban la información que nosotros le pedíamos y, por tanto, no podíamos, en teoría, hablar porque no teníamos información. Entonces tuvimos que hacer un cambio de foco y decir, pues al final el problema es que no nos dan la información y nosotros tuvimos que hacer el ejercicio de poner aquello en el centro del discurso. Es decir, si hasta ahora es que como no tengo información no puedo hablar, pues el problema es que no tengo información. Nuestra experiencia nos dice que cuando pones como sobre la mesa los problemas que se derivan de la falta de información, curiosamente lo que quieren es que te calles, ¿no? Y bueno, en nuestro caso pues nos sirvió para ser autoconscientes de lo que estaba pasando, de cuál era nuestro papel en un ámbito en el cual la información no fluye, y a partir de aquí pues plantar cara, y plantar cara es muy importante, y para hacerlo en condiciones es muy importante tener la confianza de la gente que está alrededor, la confianza del lector, y esto nos lleva a la primera parte de lo que decíamos al principio. La gente se comprometerá y sentirá el ataque que sienta el periodista como propio cuando la gente confía en el periodista. ¿Y cuándo confía? Cuando el periodista es capaz de explicarle quién es, por qué habla, quién lo subvenciona, etcétera.